Capítulo 5. En el lado este, la costa daba paso a extensas cuencas y llanuras, salpicadas hasta donde alcanzaba la vista desde el bajo mirador de la cubierta con huertos y campos irrigados, mientras que en el lado oeste los acantilados rocosos se alzaban a la vista ascendiendo abruptamente hasta que finalmente se suavizaban lo suficiente como para permitir que los árboles y arbustos encontraran asidero entre las rocas. Le pareció sumamente extraño, mientras observaba cómo desde la proa se desplegaba cada vez con más claridad el corazón de las tierras de Daine, lo diferentes que parecían esas partes a lo que había visto de Dorne en este viaje. Había habido acantilados rocosos coronados con bosques de imponentes ébanos plateados, robles perennes y abetos de Dorne, matorrales tan espesos de vegetación que la tierra desaparecía debajo, y llanuras escasamente salpicadas de árboles torcidos y nudosos llamados sandbegars que hablaban de agua cercana y el desierto que se extendía fuera de la vista, completamente diferente todo. Y aquellos desiertos, cuando aparecían a la vista en esas raras ocasiones, habían causado una gran impresión. Imponentes dunas de arena roja que se extendían hasta el horizonte, como olas congeladas en movimiento, mantenidas en su lugar por el calor intenso y brillante que deformaba el aire, algo que ni siquiera una brisa fuerte podía disipar. Allá afuera, el viento solo traía arena dolorosa, azotando y raspando la carne de los huesos de aquellos maldecidos por el orgullo insensato, la traición o simplemente la mala suerte. Era una tierra dura, aunque el tramo que habían recorrido no había sido muy largo, implacable y mortal para cualquiera que se atreviera a subestimar el coste de cruzar. Naruto había visto los mapas que el príncipe guardaba en su solar, como el profundo desierto se extendía legua tras legua, mucho más grande de lo que sugería el corto tramo que había logrado conquistar un trozo de costa. ¿Cuán diferentes serían sus propias tierras?, se preguntó. Su estancia en los dominios del señor Will había sido breve y les había dado poco tiempo para admirar los paisajes, pero, por lo que sabía, 50 leguas río arriba transformarían la tierra por completo, salvo, por supuesto, las montañas rojas que la protegían. Las palabras, por alentadoras que fueran, no podían explicarlo en profundidad. Confiaba plenamente en el príncipe Doran y no había detectado ningún engaño evidente en las ofertas ni en los términos que habían intercambiado, pero vería con sus propios ojos lo que realmente les aguardaba. Sus propios sentidos, ordinarios o no, serían el juez final para decidir el verdadero valor de todo. Al final, de eso se trataba todo. Dorien y los demás habían recibido sus propias recompensas, títulos de caballero y obsequios en reconocimiento a su leal servicio a la casa Martell, pero fue él quien los aterrizó en sus nuevos dominios. Maron, Vander, Brice, Conain y Barn sabían de él y de lo que podía hacer, aunque solo hubiera sido un vistazo fugaz al bosque real. Y habían tenido miedo, eso era evidente. Habían acampado a un duro día de viaje después de cruzar el Wendwater cuando él creyó que era el momento de dirigirse a ellos. ¿Tienes miedo de mí? Dorien había levantado la vista tras avivar el fuego, con sus ojos azules oscurecidos en la penumbra, antes de echar un vistazo a la derecha, donde Brice estaba sentado y engrasaba atentamente su espada. Sí, respondió con sencillez, encogiéndose de hombros. No sirve de nada tergiversar las palabras para evitarlo. Es duro saber que estás tan increíblemente superado. Entonces, ¿por qué quedarse? Porque hay una deuda. Una deuda de vida y una deuda de honor. Puede que solo sea hijo de una costurera y un zapatero, pero eso lo sé. Aún así, un cobarde habría huido. Nadie lo hizo. El fuego crepitó y chispeó cuando Dorien añadió otro poco de leña. Tener miedo no es nada de qué preocuparse. Si te superan, deberías tener miedo. Significa que piensas con claridad. Y me cuesta confiar en los hombres que no lo hacen. Por un momento, Naruto permaneció en silencio. Preferiría que nadie me tuviera miedo. Entonces pasarás tu vida librando batallas interminables contra quienes nunca te amarán. Al fin y al cabo, es una herramienta, como cualquier otra. A Naruto aún le costaba aceptar que otros pensaran primero en él, por miedo, más allá de todo. Le incomodaba, y pensaba que no había nada que deseara menos. Pero aún así, con miedo o sin él, los 6 se quedaron y lo siguieron. Y le gustaba pensar que, para cuando llegaron a Lanza del Sol, el miedo los había mantenido allí. Que aceptaran sus ofertas era una señal tan buena como cualquier otra en ese sentido. Todo lo demás tendría que llegar con el tiempo. Ya había visto suficientes cubiertas de madera y marineros curtidos por al menos unos días. El panzuro mercante que había aguardado en Pueblo Cabrón se adentraba lentamente en la bahía cada vez más estrecha. Las numerosas torres y murallas de lluvia de estrellas eran un edificio de roca pálida. Como un guardia, el gran castillo vigilaba la pequeña isla que dividía el Torrentino antes de que pudiera desembocar en el mar de verano.
Tras él, las puertas se alzaban sobre la imponente cordillera que serpenteaba hacia el norte a ambas orillas del río, cerca del oeste, donde el río se ensanchaba y se ralentizaba, y mucho más lejos, al este, donde se precipitaba y se tambaleaba por un estrecho cauce. El castillo se asentaba en la plataforma irregular de su solitaria isla, encajado hábilmente entre la marea creciente de rocas en dirección oeste, de modo que el acceso al corazón de la torre del homenaje se extendía por toda la construcción. Frente al puente que conectaba la isla con la costa, solo había un desnivel de 120 metros hasta la superficie del brazo occidental del río. A diferencia de las cúpulas, los tejados planos y las intrincadas decoraciones talladas de lanza del sol, Starfall tenía un aspecto decididamente distinto. Los tejados de pizarra se inclinaban abruptamente, tanto en las numerosas torres redondas como en los edificios más grandes, similares a los que había visto en partes del norte y las tierras de los ríos, y la belleza del castillo residía principalmente en su palpable poderío y utilidad en su conjunto, y menos en la habilidad y artesanía particulares que habían dado forma a cada pequeña parte. Un puerto y el municipio anexo abrazaban la costa este, donde una pequeña ensenada amortiguaba la corriente lo suficiente como para permitir el atraque de los barcos, y un puente de piedra roja, a cierta distancia sobre una pendiente, salvaba el desnivel que conducía a la isla central del castillo. Sintió el barco moverse bajo sus pies, dirigiéndose hacia las 2 docenas de muelles de distintos tamaños, mientras las amarras se tensaban a medida que el viento arrastraba el barco hacia su objetivo. La mitad de los amarres ya estaban llenos de barcos similares al suyo. Comerciantes, procedentes de Lannisport, El Rejo, la Ciudad Vieja o cualquiera de los cientos de puertos, grandes y pequeños, que se encontraban por los 7 reinos, por no hablar de los de mucho más lejos, todos allí para continuar su viaje hacia el este o el oeste, rumbo a lugares más prósperos. Un barco cisne de las Islas del Verano estaba anclado justo enfrente de una embarcación Braavos y con velas púrpuras plegadas, que venía a reabastecerse e intercambiar un cargamento por otro. Al acercarse al puerto, Naruto vio a un grupo de 5 personas reunirse para recibirlos. 2 de ellos llevaban la insignia de la capitanía del puerto, mientras que los otros 3 estaban allí como protección contra cualquier posibilidad de violencia, armados y blindados al estilo de los guardias del municipio, y con los colores de Daine marcando su lealtad. Desde su posición en la proa, podía ver cómo la actividad encubierta cambiaba ante el inminente desembarco. Se preparaban y revisaban las amarras, la vela se viraba y enrollaba lentamente, y el capitán mercante había subido a la cubierta principal para ocuparse personalmente de los asuntos relacionados con las tasas, los impuestos y los contratos. En cuanto al dinero, el corpulento y barbudo dorniense claramente no confiaba en nadie más que en sí mismo para sacarle el máximo provecho. Naruto dejó a los marineros con su embarcación y bajó a recoger sus pertenencias, aunque eran pocas. Su arco y un sencillo cofre marinero, lleno en su mayor parte con su armadura y algunas prendas de vestir, y escondido debajo, en el fondo, una pequeña bolsa sellada contra la entrada de agua y llena de trozos de pergamino bien enrollados. Todo lo demás se había ido hacía siglos en barco, escondido entre las pertenencias mucho más voluminosas de una dama que asistía a la corte. Para cuando regresó a cubierta, ya estaban lanzando cabos de amarre por la borda hacia un joven veloz que había cruzado primero la borda. Los cabos se tensaron al ser asegurados al muelle. Un último tirón y el barco se detuvo, por fin llegó. Las gaviotas que sobrevolaban el lugar fueron las primeras en aprovechar la oportunidad, posándose en el mástil para observar con ojos pequeños y curiosos a la gente que se encontraba abajo. Los funcionarios del puerto simplemente esperaron en el muelle, impidiéndoles el paso a tierra hasta que cobraran sus cuotas. Ah, mi señor. Espero que el viaje haya sido de su agrado. Naruto observó la sonrisa que se extendía por sus mejillas curtidas por el tiempo y sintió que se le enfadaba. Su primer encuentro en Pueblo Tablón había despertado una profunda antipatía por el capitán del Tesoro Dorado, una que no podía explicar del todo. El hombre dirigía el barco con firmeza, la tripulación era rápida y capaz, sin importar el obstáculo que enfrentaran, ya fuera una tormenta de principios de otoño o una calma repentina, pero había algo que le inquietaba. Celebro su rápida conclusión. Me alegra oír eso. La sonrisa se ensanchó aún más, ahora visiblemente falsa. Sin embargo, debo atender mis deberes como capitán y las costumbres locales, así que podríamos entonces abordar el asunto del pago final antes de que lo deje a su aire, señor. Por supuesto. Tras darle al hombre lo que le correspondía, e ignorando el destello de codicia en sus ojos oscuros, Naruto dejó que el capitán y su primer oficial desembarcaran primero, con la lista de mercancías y la bolsa de monedas en la mano, antes de ajustar su baúl y subir al muelle.
Los guardias lo dejaron pasar sin apenas mirarlo mientras el capitán del puerto conversaba con el capitán. La familiaridad entre ambos era más que evidente. No dudaba de que allí se habían engañado más de una vez, y que volverían a hacerlo, pero así eran los comerciantes y los funcionarios. La pequeña aldea que se extendía tierra adentro desde la costa emanaba un aire tranquilo, incluso con una empalizada de madera que rodeaba el perímetro y unas pocas torres de madera desocupadas que dominaban las dos puertas y actuaban como simples defensas del puerto. No había rastro de guerra allí, ni siquiera de su paso, salvo quizás por las calles algo más vacías. Pero claro, eso también había sucedido en Lanza del Sol y Will. La gente aquí simplemente hacía su vida diaria, paseando por la plaza del mercado o trabajando en sus artesanías mientras miraban con interés las mercancías que se descargaban de los barcos, ya fueran lujos ordinarios o curiosidades de otro mundo. Una mujer bien vestida observaba las telas de colores con ojo crítico. Un hombre, tan viejo que sus canas se habían vuelto blancas, estaba sentado en la línea del puerto y le enseñaba a un niño a trenzar una cuerda para hacer una red, y cerca, 4 estibadores se tomaban un descanso de la descarga de uno de los barcos antes de volver rápidamente a su trabajo bajo la mirada escrutadora de su capataz. Un joven regateaba precios en el puesto de un campesino, mientras 2 mujeres con niños durmiendo en portabebés a la espalda conversaban cerca y lanzaban miradas cariñosas a un grupo de niños y niñas que se perseguían por la plaza entre carcajadas. Todo agradablemente normal. El camino principal que venía de los muelles estaba adoquinado con piedra roja y llevó a Naruto más allá del ayuntamiento y la iglesia local, una simple herrería y algunos otros talleres y casas antes de que aparecieran a la vista un pequeño cuartel y una puerta. 3 hombres estaban de guardia en ese momento, un ballestero sobre la puerta y 2 hombres con garrotes y lanzas abajo. El mayor de los 2 llevaba una banda de sargento en el brazo derecho y, aprovechando su rango, se reclinaba para observar mientras su segundo conversaba con un anciano que salía de la ciudad en una carreta de bueyes. Al llegar, sintió la mirada del sargento, tibia pero escrutadora. El hombre masticaba algo mientras levantaba una mano callosa para detenerlo antes de que pudiera cruzar la puerta. Arriba, Naruto miró el camino que serpenteaba hacia el puente sobre el brazo derecho del río y asintió. No reconozco tu cara. ¿Llegaste aquí en barco? Llegué al puerto en el Tesoro Dorado. ¿Capitán Garel? El sargento lo miró con los ojos entrecerrados, observando su apariencia y luego el cofre que llevaba. Cuando Naruto lo confirmó, arrugó la nariz, hizo una rápida reverencia con la cabeza y le indicó que pasara. Disculpe, señor, y que tenga un buen día. Ahí viene otra vez, gritó el ballestero desde arriba, justo cuando pensaba preguntar cómo lo había sabido el hombre. Naruto observó con los demás como un niño de 9 o 10 años con atuendo de paje corría por el sendero a lomos de un joven caballo castrado y luego, hábilmente, esquivaba la carreta y los guardias, apenas habiendo disminuido la velocidad al trote. Más allá de una suave maldición, cuando el sargento se vio obligado a esquivar, no hubo sorpresa ni irritación en ninguno de los guardias. En todo caso, había algo de diversión en sus expresiones. Tras retroceder un paso, al igual que el sargento, se preguntó qué era. ¿De qué se trataba? Ese es el hijo del alguacil, Lucas. Es paje en el castillo. Hace 5 días que lo hacen venir corriendo desde el castillo cada vez que hay un barco. El sargento lo miró con atención. Dado que el barco de Garel lo trajo aquí, supongo que era usted a quien esperaban, señor. Entonces será mejor que me apresure, dijo Naruto, divertido, antes de darse la vuelta para subir por el sencillo camino de tierra que conducía a la colina. No tardó mucho en adelantar a los pobres bueyes, que subían pesadamente por el sendero, agobiados por los sacos de carbón que llevaban en la carreta, y a mitad de la colina la había dejado atrás por completo. La mayoría de las demás personas que usaban el camino a esa hora del día también se dirigían al castillo, llevando provisiones para la herrería o las cocinas en sus propias carretas o cargando cargas más ligeras en cestas tejidas a la espalda, pero algunos también iban en dirección contraria. Un hombre ceñudo con una gorra de plumas pasó junto a él maldiciendo en voz baja. Un padre y su hijo en una carreta vacía discutieron secamente, y un grupo de mujeres jóvenes con vestidos sencillos y una cesta de ropa entre ellas le dedicaron miradas curiosas y sonrisas que iban de la timidez a la audacia. La cima de la colina ofrecía una vista imponente de los alrededores, no solo del mar, sino también de gran parte del terreno que se extendía al sur y al este. A kilómetros de distancia, se divisaban granjas y viñedos, bosques y pastizales, casas-torre y fincas de caballeros. En ese sentido, el propio castillo, y sobre todo la espada de Palestone, que sobresalía entre todas las torres blancas, era sin duda aún más impresionante. La tierra se convirtió en adoquines bajo sus pies al acercarse al puente que cruzaba el brazo oriental del Torrentine.
con la anchura suficiente para que pasara una carreta entre las personas que se encontraban a ambos lados. La sólida construcción de piedra abarcaba un espacio de casi 60 yardas, y al caminar a lo largo de esa distancia, el río seguía corriendo de forma audible incluso a 300 pies más abajo. Al final había un puente levadizo para proteger el último tramo del desfiladero y, tras un corto tramo de muralla de 15 metros de altura que corría paralelo a la carretera, la gran portería que custodiaba la entrada al castillo inferior. Pero el puente levadizo estaba bajado, la puerta abierta al paso, y los únicos guardias aparentemente de guardia eran los que oía reír y hablar arriba mientras pasaba bajo los agujeros de la muerte. El patio que se extendía más allá era una plaza adoquinada con una plataforma de madera en el centro. A la derecha, un cuartel de 3 pisos lindaba con la portería y la muralla, mientras que un establo sencillo pero amplio se encontraba a la izquierda, seguido de los demás edificios enclavados en la curva de la muralla, que se abría paso hasta encontrarse con la irregular pared de roca que se alzaba justo enfrente. En lo alto de ese pequeño acantilado, que ya era unos 4,5 metros más alto que la muralla exterior, se alzaba otra muralla igual de alta, repleta de saeteras, almenas y torres. El camino hacia el castillo superior discurría a la sombra de aquellas defensas, y cada metro de acceso estaba bloqueado por una lluvia de proyectiles en caso de ataque. Y aún más arriba se alzaba la espada de Palestone, observando desde arriba. Mientras contemplaba esa vista, Naruto escuchó un familiar y estridente llamado que resonó en el aire y supo de inmediato a dónde debía ir. Continuó su ascenso con una nueva impaciencia que lo impulsaba hacia adelante. A su derecha, un grupo de edificios se refugiaba dentro de las murallas, notablemente más opulentos que los que había visto en la ciudad. Por las dependencias anexas y los símbolos labrados en metal pintado que sobresalían hacia el sendero, no fue difícil reconocerlos como los talleres de artesanos consumados, lo suficientemente exitosos como para permitirse el privilegio y el coste de vivir dentro de los muros de Starfall. La consiguiente proximidad a su señor y su lucrativo patrocinio era una ventaja añadida. Gran parte del tráfico que entraba y salía del castillo se dirigía allí, trayendo materiales y otros suministros para que la gente pudiera trabajar sus oficios, o llegando con asuntos que requerían la mano de un experto. Aún así, con almacenes, graneros y todo lo necesario que era mejor tener a mano, aún había suficiente para un viaje más arriba. Tras un brusco giro a la izquierda, Naruto llegó a la puerta superior. Al igual que la de abajo, estaba abierta, pero no tan mal vigilada. Aunque con la guarnición en marcha a la guerra, solo quedaba un hombre con malla y los colores de Daine, que se aseguraba de que no entrara nadie sin derecho a hacerlo. Naruto no tenía muchas ganas de perder el tiempo respondiendo preguntas, así que cuando se presentó la oportunidad de evitarlas en una conversación que lo distraía entre el guardia y una criada de cocina que regresaba del pueblo, se apartó rápidamente de la puerta y desapareció de la vista. Echó un vistazo rápido hacia atrás para asegurarse de que nadie estuviera lo suficientemente cerca como para verlo, y luego saltó y comenzó a trepar. El cofre que llevaba le planteó una pequeña complicación, pero con el chakra asegurando su agarre, se impulsó hacia arriba y sobre las almenas sin demasiados problemas, incluso con una mano ocupada. Naruto bajó por las escaleras del otro lado y cruzó el amplio patio hacia la fortaleza. El acceso al interior fue fácil de encontrar, al igual que el acceso a la torre circular que buscaba. Las escaleras subían y bajaban, formando una curva cerrada para ocupar el mínimo espacio posible. Naruto sintió un cosquilleo en las yemas de los dedos y comenzó a ascender. Pronto subía las escaleras de 2 en 2, y 12 tramos después, las subía de 3 en 3. Y entonces llegó. Naruto extendió la mano para abrir la puerta, pero se detuvo en seco. Todo había llegado a su punto máximo. Tenía la garganta apretada y los músculos tensos como cuerdas. Negó con la cabeza y luego exhaló profundamente por la nariz y sintió que la tensión se desvanecía. Antes de que pudiera regresar, abrió la puerta y entró silenciosamente. La habitación era amplia y espaciosa, con una llama tenue que crepitaba suavemente en la chimenea y finas alfombras cubriendo el suelo. Una cama presidía el otro extremo, con cortinas pálidas colgadas para mayor privacidad que se mecían suavemente con la cálida brisa que entraba por la ventana que daba a la bahía. Tras dejar su cofre marino, Naruto se acercó a la cama, a punto de escabullirse. Un collar familiar yacía sobre una mesa baja junto con un bordado sin terminar. El diamante del centro estaba deslustrado por una grieta oscura que atravesaba la mitad de la piedra preciosa. El fracaso no le importó mucho. ¿Qué valor tenía una piedra brillante comparada con la seguridad de su familia? Asarha durmió, intacto. Verlo, más que simplemente saberlo, era lo que necesitaba. La pequeña parte de él que no había podido dejar atrás sus preocupaciones finalmente se relajó. Le pasó una mano por el pelo y se inclinó para besarle la frente.
Naruto creyó sentirla relajarse, incluso inclinarse hacia él, como si su cuerpo pudiera reconocer su tacto, despierta o no. Había en ello una especie de reconfortante sensación, profundamente reconfortante. Un suave ruidito, uno entre muchos, como una breve respiración contenida y luego exhalada, apartó la mirada de su esposa, demasiado intensa para ignorarla por más tiempo. Más allá de la cama, cerca de un separador que representaba el castillo y la bahía con trazos y líneas de colores, había una cuna pintada de blanco y morado. La espada y la estrella de la casa Daine, forjadas en plata, marcaban el pie de cama. Naruto se sorprendió dudando sin motivo aparente. Al mirar el rostro dormido de Asara, los leves rastros de cansancio que aún se reflejaban en su rostro, solo pudo negar con la cabeza ante su propia estupidez. Podía enfrentarse a un dragón sin problema y abatir ejércitos con una sonrisa arrogante, pero esto lo ponía nervioso. Cruzó al otro lado de la habitación, aún más consciente que antes de cada pequeño sonido que hacía. Los bordes y esquinas de la cuna se habían desgastado y pulido con el paso de los años, y la madera estaba ligeramente descolorida donde se habían aplicado nuevas capas de pintura para combinar con la anterior. El emblema plateado se había pulido recientemente. Descansando sobre una cama de plumas, envuelto en lana y una seda morada oscura increíblemente suave, había un bebé. Rosado, suave y arrugado, e incluso con una apariencia tan aterradora e impresionantemente frágil que lo humillaba al mismo tiempo que lo enraizaba. Había visto bebés antes, claro, pero ni siquiera con Mirai, la hija pequeña de Asuma y Kurenai, había sido así. Él era más pequeño entonces. Pero aún así, esto era diferente. Se agachó, con más cuidado que nunca en su vida, y acarició con el dorso del dedo una mejilla regordeta. Emitió un suave gemido de queja, mitad exhalación, mitad gruñido, pero la pequeña siguió durmiendo. ¿Es hermoso, no? Naruto sonrió, ahogado por la emoción. Sí. Contempló la imagen un poco más, imaginando que podía ver partes de Asara y sus hermanos en el ángulo de la nariz y la oscura capa de pelo, antes de mirar por encima del hombro. Es perfecto. Asara se había incorporado en su cama y, cuando él volvió a su lado, intercambiaron un saludo sincero, lleno de todas las emociones que arrastraba tras siglos de separación. Él la había extrañado muchísimo y ella, sin duda, sentía lo mismo. Lo siento, no pude estar aquí. ¿Y hacer qué? Asara sonrió. Es una batalla de mujeres. Mejor que estuvieras donde pudieras marcar la diferencia. Naruto no pudo evitar una pequeña mueca. Había marcado una diferencia, de eso no había duda, pero eso no significaba que no se sintiera inseguro por lo sucedido. Los dedos se cerraron sobre su mano intacta, una suave presión. Dime. Todos escaparon de la capital sin problemas, comenzó Naruto tras reflexionar un momento, pero nuestros perseguidores nos alcanzaron en el bosque real. La banda de asesinos y matones de Tywin Lannister, según contó Elia, pero al menos nos doblaban en número. Me habría gustado guiarlos en una alegre persecución por las tierras de la tormenta, pero nos habría llevado al menos media semana llegar al cruce de Wendwater y deshacernos de ellos de forma convincente. Así que, en cambio, los enfrentamos. Asara le apretó la mano, y él le devolvió el apretón sin decir palabra. Maté a muchos hombres ese día. No hubo palabras tras su declaración, ni excusas ni juicios, ni palabras de elogio ni de condena, y él le estaba infinitamente agradecido por ello. La paz reinó en la cámara de la torre. ¿Elia y los niños están bien entonces? Fue la pregunta final, después de que permanecieron en silencio por un tiempo. La dejé conspirando con sus hermanos principescos, dijo, sin estar seguro de si eso era realmente algo bueno. Asara esbozó una sonrisa triste y compasiva. No hay mucho más que pueda hacer ahora que Raegar ha muerto. Creo que es mejor que Elia tenga un objetivo en mente y planee alcanzarlo que rendirse por completo. La vida de sus hijos depende de ello. ¿Crees que tiene alguna esperanza de tener éxito? Asara se mordió el labio y alisó la colcha que había estado usando. No, no tal como están las cosas. Dorne puede sobrevivir, incluso solo, pero ni la historia ni el orgullo que se posesionen de eso justificarán la victoria. Supervivir por sí solo no coronará a Aegon. Negó con la cabeza. Pero Elia lo sabe muy bien, y ni siquiera un príncipe de Dorne puede cambiarlo por capricho. Lo miró fijamente. En cuanto tengan un plan, quizá pregunten por ti. Elia ya lo hizo, admitió con otra mueca, recordando su tenso intercambio. Me pidió que asesinara a Tywin Lannister por ella, como venganza por los atentados contra su vida y la de sus hijos. Su esposa lo vio con claridad. ¿Y la negaste? Sí. Otra petición, podría haberla aceptado, pero no esa. Jamás. Me alegro. Cuando él arqueó una ceja en señal de interrogación, Asara continuó.
Quiero mucho a Elia, pero nuestra amistad no me impide tener mis propias prioridades. No tengo por qué aprobar todos los planes que se traman, sobre todo cuando quien está en peligro es mi propio señor esposo. La breve agudeza de su voz se desvaneció en una profunda exhalación. No puedo decir qué resultará de todo esto al final. Quizás volvamos a involucrarnos, de una forma u otra, pero ese momento aún no ha llegado. Y hasta que llegue, debemos considerar nuestro propio futuro, dijo, zanjando el tema. Mi madre y Carella se alegraron de saber que estaba a salvo, y ha sido un placer volver aquí después de tanto tiempo, pero no me gusta insistir en la generosidad. Es inapropiado, incluso entre familiares. No será necesario. Naruto levantó sus manos entrelazadas y le dio un beso en el dorso. Por decreto del príncipe Doran, ahora soy el señor del nido del buitre y de todas las tierras e ingresos del Alto Will. Es una tierra fértil y muy adecuada para nuestros propósitos. A los señores Will se les confió la administración hace unos 70 años para mantener los impuestos y la ley, pero con el título y los honores cambiando de manos a capricho cada pocos años, se ha convertido en un foco de delincuencia para bandidos, contrabandistas, bandidos y similares. Tratar con esa clase de gente era bastante común para un shinobi, aunque afrontar todas las consecuencias sería una novedad para él. Sin embargo, sonrió con una sonrisa teñida de emoción, apenas atenuada por la sombra del peso de la responsabilidad. Será un trabajo duro ponerlo todo en orden y estoy seguro de que Lord Will no nos verá con buenos ojos, pero estoy deseando afrontar el reto. ¿Lo harías?, rió Asara, sonriendo con cariño. Una mirada a su derecha, a la tranquila cuna de madera y a su hijo durmiendo dentro, y al cariño se unió una ambición decidida. Pero estoy de acuerdo en que es un reto que vale la pena. Ya veremos si podemos hacer algo grandioso de este lugar. Después de compartir todo lo que sabía sobre el lugar que sería su hogar, hablaron de otros planes, aunque sin intención de decidir nada sustancial todavía. Solo pensaban en voz alta con tranquilidad, dejando que las ideas tomaran forma y las combinaciones encajaran donde correspondía. Naruto consideró sacar de su cofre marino los demás documentos elaborados en Lanza del Sol, acuerdos alcanzados y tratos pactados con el príncipe de Dorne, escritos con tinta, pero lo pensó mejor. Ya habría tiempo para semejante brebaje otro día. Un nuevo sonido le hizo aguzar el oído. Pasos afuera, un suave golpe, y entonces la puerta empezó a abrirse. Asara, mi amor, ¿estás despierta? Ha habido otro barco. Alta y esbelta, pero con poca fragilidad, la mujer que entró era hermosa a pesar de haber vivido 50 años. El tiempo la había tratado con benevolencia. Las canas que salpicaban su cabello recogido no hacían más que realzar la serena dignidad de su porte, y las líneas que se habían marcado en su rostro eran las de una vida dedicada a la risa y la sonrisa. Identificarla fue fácil, se había entregado mucho a sus hijos. Al verlo sentado junto a la cama, se detuvo, con la sorpresa grabada en sus rasgos antes de volver a dominarlos. Vaya, qué sorpresa. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios al mirar a Sara. Pero debo admitir que lo has descrito a la perfección. Naruto miró brevemente a su esposa y se acercó a saludar a su madre. Me alegra finalmente conocerla, mi señora. Ignoró los nervios que la invadían mientras hacía una breve reverencia y le daba un beso en el dorso de la mano que ella le ofrecía, esbozando su sonrisa más encantadora. Soy Naruto, el nuevo señor del nido del buitre. Espero que mi llegada no haya sido demasiado repentina. Lady Daine esbozó una pequeña sonrisa. Oh, nada de eso. Ya sabíamos de su llegada, aunque debo admitir que esperaba que nuestro primer encuentro fuera más formal. Un leve indicio de desaprobación apareció y desapareció antes de que ella desestimara el asunto con un gesto de la mano. Pero no importa, lo hecho está, y no tiene sentido derramar lágrimas por ello ahora. Le doy la bienvenida, mi señor, a nuestro hogar. Gracias, mi señora. Meditó un momento, antes de decidirse a decirlo sin rodeos. Sé que los acontecimientos no sucedieron como era debido, pero espero que con el tiempo pueda superarlo. Le prometo que mantendré a su hija a salvo y que no deseo avergonzar ni deshonrar a su familia ni a su casa. Parecía bastante complacida por las palabras, lo cual parecía una señal tan buena como cualquier otra. Me alegra oír eso, pero como dije, lo hecho, ya pasó. Su voz se tornó melancólica. Y sí recuerdo lo que es ser joven y estar enamorado. Mi Borian siempre fue obediente, pero si nos hubieran prometido a otros, bueno, no soporta la idea. Suspiró, llena de añoranza y un viejo dolor, y negó con la cabeza. Pero basta de eso. Estoy segura de que estás cansada de tus viajes y preferirías un baño a los recuerdos de una viuda. Haré que el mayordomo te acompañe a tus aposentos para que puedas refrescarte. Confío en que te quedarás un rato. Al menos unos días. Una semana quizás, dijo Naruto.
Había mucho trabajo por hacer, y solo se podía lograr hasta cierto punto a cientos de kilómetros de distancia. Aunque había sido duro estar lejos de su nueva familia, volver a irse sin duda sería aún más duro. Una semana se convirtió en 2 y casi en 3 antes de que realmente llegara el momento de partir de Starfall. El tiempo que no pasaba con su familia lo dedicaba a largas excursiones a las tierras circundantes con el paje Lucas como guía, anotando todo lo que encontraba con trazos de carboncillo y líneas de tinta. Gran parte de ello valía poco, o era demasiado pequeño para molestarse con él o demasiado profundo para acceder fácilmente, pero ese conocimiento en sí mismo era valioso. Las pocas minas ya existentes en los alrededores habían sido muy fructíferas para su trabajo. Vetas sin explotar o depósitos de mineral cubiertos únicamente por una pared de roca en pozos ya establecidos, ya fuera por conveniencia o por abandonar la esperanza tan cerca, sin saberlo, de alcanzar la meta. En cualquier caso, pensó que Alaric se alegraría de saberlo y, con el tiempo, vería los frutos de ese conocimiento. La mañana de su partida era gris, fresca y húmeda, con una suave llovizna cayendo mientras cruzaba la poterna hacia el patio exterior tras una comida temprana y emprendía el descenso. La niebla había empezado a formarse en la bahía la noche anterior y había invadido hasta la puerta del castillo, envolviendo las murallas y el puente con su suave abrazo. En la puerta exterior, donde el rastrillo bajado impedía la entrada de una carreta tirada por caballos al castillo, se desató una conmoción entre los gruesos barrotes de madera endurecida al fuego y los refuerzos de hierro. Las voces de la discusión resonaban en el aire, despertando su curiosidad. El guardia de turno, un joven de rostro estrecho y aspecto agresivo llamado Stoney por los otros guardias, estaba sacudiendo la cabeza mientras Naruto se acercaba lo suficiente para distinguir las palabras que se intercambiaban. ¿Y por qué haría eso?, preguntó Stoney con el ceño fruncido y cansado, con una mano apoyada en la espada que llevaba al cinto, visiblemente irritada. Puedes esperar hasta la siguiente campanada, como hacen todos, y si no te vas, pienso echarte incluso entonces. No despertaré a su señoría por cada alborotador que se presente pidiéndole permiso. Agitó la mano con enojo y desdén. Ahora, gira el carro y lárgate, antes de que salga con el acero. Solo, el conductor del carro se detuvo en seco, frustrado. La sombra de su capucha ocultaba casi toda su cara. Lo que quedaba visible de la mitad inferior estaba dominado por una mirada feroz bajo una oscura barba enmarañada. Uno de los caballos sacudió la cabeza con un resoplido, su aliento se elevaba visiblemente a la luz de los 2 faroles que colgaban en el interior de la puerta. Por favor, buen hombre. El nuevo orador se encontraba en la parte trasera del carro, oculto por la sombra de la garita. Tenemos buenas razones para solicitar la entrada, pero el asunto que traemos es asunto de la casa Daine. Se dirigió a la parte trasera y bajó con un gruñido de dolor. Apoyándose en la pierna izquierda, se acercó a los barrotes del rastrillo. Tenemos pruebas de nuestras palabras. Y uno de mis compañeros necesita las atenciones de un maestre. Naruto vio la prueba revelada en la tenue luz parpadeante de las linternas que se reflejaban en la incrustación de plata y oro blanca y cerró los ojos en silencio por un instante. «Abre la puerta, Stoney», gritó desde el otro lado, llamando finalmente la atención sobre su presencia. El guardia se giró al oír sus palabras, con sorpresa en el rostro y una réplica en los labios. Y luego informa a Lady Carella y Lady Daine. Respondo por este grupo, si alguna de ellas discrepa. El joven guardia asintió brevemente. Como ordené. Había pasado casi un año desde su último encuentro, pero Naruto había reconocido a Ethan Glover con facilidad. Delgado donde antes estaba demacrado y con una barba oscura que le cubría la mandíbula en lugar de labios pálidos y piel magullada, parecía haberse recuperado bien de su terrible experiencia en las celdas negras. El joven norteño estaba agotado por el viaje y mojado. Las vendas asomaban por debajo de la cota de malla y el brazal, cubriendo su muñeca marrón de polvo y suciedad, pero cualquier dolor que sentía lo soportaba con ojos brillantes y una barbilla rígida por el orgullo. La vaina que Ethan sostenía le resultaba igualmente familiar, y la hoja que había en su interior era totalmente inconfundible, incluso envainada. Entre el traqueteo de las cadenas, el crujido de los pesos y el giro de las ruedas, el rastrillo comenzó a elevarse. Ethan se agachó bajo los extremos puntiagudos en cuanto pudo, sin cojear del todo, pero protegiéndose el costado izquierdo. Tenía otra venda alrededor de la rodilla derecha. Una vez despejado el camino, el cochero encapuchado lamió las riendas de los caballos y condujo también su carro al interior. Naruto reconoció a ambos caballos de una antigua torre de vigilancia dorniense abandonada, muy al norte. Parece que te debo las gracias por segunda vez, dijo Ethan a modo de saludo mientras la carreta entraba ruidosamente en la plaza.
Otros 3 viajaban en la plataforma abierta, acurrucados bajo capas y mantas de lana para protegerse de la lluvia y el frío de la mañana. Era imposible saber quiénes eran, aunque podía adivinar con bastante precisión quiénes eran. Naruto se giró para caminar con Ethan, siguiendo el paso más lento del joven mientras seguían la carreta alejándose de la puerta. No me debes nada, dijo simplemente. Cuando el rastrillo se cerró de nuevo y Stoney empezó a subir a la fortaleza, continuó. Dudo que tus palabras sean bien recibidas. Sin embargo, mi señor me ha pedido que las traiga en su lugar. Si no hubiera tenido otros deberes que lo mantuvieran alejado, habría estado aquí en persona para pronunciarlas, como una cuestión de honor. Naruto asintió en respuesta y centró su atención en el carro. La primera figura estaba tumbada boca arriba justo en el centro, envuelta en al menos 2 mantas y capas. Su baja estatura era evidente. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales que denotaban dolor y fiebre. La segunda figura estaba sentada a la izquierda, con las rodillas encogidas y la cabeza inclinada hacia adelante, dormida. La tercera figura, acurrucada en un rincón al fondo del carro, con una figura redondeada visible incluso bajo la capa, atrajo su atención por instinto. Naruto rara vez tenía motivos para desconfiar de su instinto, y ahora no los tenía. Inclinó la cabeza a modo de saludo. Mi señora. Un sobresalto y luego un asentimiento tentativo, lo cual fue suficiente confirmación. Sintió una cierta satisfacción silenciosa florecer en él, lo cual le pareció excesivamente inapropiado. Supongo que preferirías que no todos supieran quién es parte de este grupo, dijo Naruto, volviéndose hacia el hombre que estaba a su lado. La boca de Ethan se afinó tanto que desapareció entre su barba. Eso sería lo mejor. Haré lo que pueda. Se dirigió hacia la derecha del conductor y lo miró a los ojos por un instante, antes de volver a apartar la cabeza encapuchada, mirándolo con el rabillo del ojo. Naruto señaló hacia la cuesta. Lleva tu carro a la sala superior. Haré que te abran la puerta para que pases. De nuevo de frente, el hombre asintió sin decir palabra y chasqueó la lengua y las riendas. Los antiguos caballos de la Guardia Real obedecieron sin rechistar. Naruto observó cómo la carreta empezaba a moverse y frunció el ceño, sin saber qué pensar. Ethan se había subido al respaldo de la cama, encajado entre la figura acostada y el costado elevado. La espada envainada yacía sobre sus muslos. Olvidando cualquier plan de irse por ahora, lo siguió. Pasó casi una hora antes de que todos se reunieran alrededor de una mesa en el salón principal de Starfall. El fuego, atizado con prisa, aún crepitaba y chisporroteaba, aunque todos los recién llegados ya se habían secado y calentado. Solo el conductor del carro permanecía allí, separado de los demás y aún con su capa, con las manos callosas extendidas hacia las llamas parpadeantes. Le habían pedido una cama y una comida caliente, que llegarían con el tiempo. Oulan Reed había sido llevado a una habitación aparte para descansar y recuperarse después de que Naruto lo atendiera lo mejor posible. El joven señor apenas había recuperado la consciencia durante días, debilitado y con fiebre por la infección tras recibir una herida en el cuello. Era casi un milagro que hubiera sobrevivido hasta ahora. 2 sirvientas entraron para servir la comida preparada a toda prisa en la mesa que separaba a la casa Daine de sus repentinos invitados, y luego se marcharon con breves reverencias. Nadie parecía tener ganas de comer en ese momento. Habían encendido velas, pero la luz del salón era tenue, con el mundo fuera de las ventanas tan gris. Naruto se sentó detrás de la silla de su esposa en lugar de reclamar una para él. La madre de Asara y Karella, la esbelta y gentil esposa de Alaric, quien gobernaba en su ausencia, se sentaron a la derecha. Ethan Glover se sentó al otro lado de la mesa y se retorció las manos con evidente incomodidad, mientras que Rihanna y Willa permanecieron a un lado con la bebé. Echando un vistazo al hogar agrietado, Ethan exhaló un suspiro de alivio y se puso de pie. Damas, soy Ethan Glover. Soy un leal servidor de Eddard Stark, señor de Invernalia y de todas las tierras del norte, y les traigo estas palabras en su nombre y con su permiso. Se giró para recoger a Dawn y le entregó la espada con la cabeza inclinada, revelando la familiar vaina blanca a la vista de todos. Un sollozo silencioso rompió el control de una dama, el sonido de la angustia y el dolor escalofriante de una madre. Naruto posó una mano sobre el hombro de su esposa, con la esperanza de consolarla, como ella lo hizo, extendiendo la mano hacia la de su madre. Los demás apartaron la mirada cortésmente, y él se encontró con la suya vuelta hacia la chimenea. Las manos se habían retirado del fuego, ahora apretadas con fuerza contra los muslos. Cuando otro sollozo ahogado resonó, el carretero se retiró apresuradamente del salón, sin mirar atrás. Tras un momento, Ethan continuó, mirando a cada mujer por turno. Nos topamos con tu hijo y tu hermano, y estalló la batalla.
Al concluir, mi señor me ordenó viajar hasta aquí para que tu familia pudiera reclamar su legítima posesión. Buscó las palabras, visiblemente incómodo ante tal emoción. Luchó bien y se mantuvo fiel hasta el final. Naruto se quedó de pie y escuchó, y pensó sin que nadie se lo pidiera en las primeras lecciones que Kakashi le había enseñado, el día en que el equipo 7 realmente llegó a existir. Bajando por la galería hacia la derecha y a través de su extremo con columnas, se salía a una pasarela corta, y luego a través de la puerta abierta que había más adelante, se llegaba a un balcón que daba al interior con una cara de vidrio que daba hacia abajo a una cámara circular con una sola entrada verdadera en el piso de abajo. La pesada puerta con bandas de hierro estaba cerrada con doble llave por la noche y vigilada por un guardia de Daine que había encontrado que su puesto de repente se había vuelto más que ceremonial nuevamente. La pequeña torre no tenía ninguna función defensiva, ya que daba al mar de verano, entre una torre adecuada y la propia torre del homenaje, con las únicas ventanas en lo alto, cubiertas con vidrios de colores y sin una pasarela en el interior para pararse. Su propósito, por supuesto, no tenía nada que ver con repeler un asalto al castillo. Era, al igual que el septo del castillo, un lugar de veneración y exaltación. Un lugar sagrado, aunque de otra manera. El único elemento fijo de la cámara octogonal era un altar en el centro, un amplio pedestal de mármol pálido sobre el que se asentaba un trozo de roca más oscura, desportillado y ranurado hasta convertirse en una flor de roca abierta que albergaba la legendaria espada que había engendrado miles de años atrás. El amanecer descansaba ahora, hasta que llegó una nueva espada de la mañana de entre aquellos caballeros de sangre Daine dignos del título. ¿Estás segura? El susurro de Asara fue apenas un suspiro. Ahogó otro bostezo con una mano, pero la hora tardía era inmutable. Ni el descenso de las temperaturas. Aunque el calor dorniense era más fresco con el Torrentine y la costa tan cerca, horas después del anochecer apenas quedaba un rastro, dejando solo una gélida oscuridad. Naruto la atrajo hacia sí, con la esperanza de compartir un poco de su calor, y silenció el susurro traicionero que decía que tal vez se había equivocado en su evaluación. Algunas cosas, quizás, simplemente empujaban a un hombre demasiado lejos. Pero no, tenía confianza. Él vendrá. Bueno, despiértame cuando por fin lo haga. Recostada completamente contra él, se quedó dormida. Su respiración se hizo más lenta y le hizo cosquillas en el cuello. Él solo pudo sonreír, moviéndose con cuidado para acomodarse mejor a ella y preparándose para esperar un rato más. La luz parpadeante de otra antorcha se acercaba con pasos pesados y el susurro de la cota de malla, uno más de los numerosos guardias que recorrían las dos murallas y los patios del castillo en la noche. Paso a paso, la iluminación se filtraba en su campo de visión, reflejada por las almenas justo delante del lugar elegido. Unos pasos más y las dos luces se unieron, y tras un breve saludo entre los dos guardias, entablaron una conversación tranquila y bulliciosa. 1 o 2 minutos de esto, para escapar de la monotonía de una noche tranquila como casi cualquier otra, antes de que el primer hombre continuara su ruta, mientras el segundo permanecía en su puesto. El ritmo era siempre el mismo, más o menos. Ciertamente predecible para alguien lo suficientemente capaz y motivado como para aprovecharlo, sobre todo cuando las brechas eran mayores con tantos en guerra con su señor. Una conversación apagada se detuvo y las luces se dispersaron de nuevo, una alejándose para continuar su guardia mientras la otra permanecía. Naruto vio como la luz adicional se desvanecía, y la noche se oscureció ligeramente antes de que sus ojos se acostumbraran de nuevo a las viejas condiciones. Con la luna apenas visible, no había mucho que ganar. Zapatos de suela blanda susurraron sobre la piedra. Naruto podía oír la cuidadosa y cautelosa colocación de cada paso, lento y firme, de una forma que denotaba inexperiencia. Claro que un caballero no necesitaba habilidades como el sigilo y el escabullirse, y no había motivo de preocupación por el sigilo de este. Acercándose y subiendo la escalera, alejándose de la puerta y del guardia con su linterna, cada paso colocado con mayor prudencia. Naruto vio cómo las sombras se transformaban con el movimiento, la oscuridad se moldeaba en una forma redondeada que intentaba fundirse con el lado opuesto de la pasarela en cuanto llegó a lo alto de la escalera, y también vio la mirada furtiva a su alrededor, escudriñando rápidamente en su dirección antes de pasar de largo, sin verlos. La figura se alejó hacia el balcón de la pequeña torre. Cuando los pasos casi se habían desvanecido de sus oídos, Naruto le dio un suave codazo en el hombro a Asara para despertarla. Ella se movió con un leve gemido de queja, pero la razón pudo más que el deseo de descansar. Aún habría tiempo para eso después, y dejar pasar esta oportunidad estaría plagado de arrepentimientos. Finalmente, los pasos regresaron, volviendo a su camino, y Naruto sintió que su esposa se giraba para observar la forma apenas visible en la fusión de sombras y noche.
Sus dedos encontraron la mecha de la lámpara de aceite que había traído, y el chakra chispeó entre los dedos en contacto. Una pequeña y suave llama floreció, pero fue más que suficiente para iluminarlos a ellos y a su escondite, así como a la persona a pocos pasos de las escaleras que conducían de vuelta al pasillo. La figura encapuchada y ligeramente encorvada se sobresaltó, con un movimiento brusco, como si intentara correr antes de que la idea se desvaneciera visiblemente de nuevo. La rigidez desapareció con una respiración profunda. Levantándose completamente de su posición casi agachada, el hombre se acercó a la luz y se quitó la capucha. Arthur parecía 2 décadas mayor que la última vez que se vieron. Su hermoso rostro, demacrado y marcado, realzaba el efecto de las profundas sombras que se reflejaban en sus facciones y la barba descuidada que le apretaba la mandíbula. El orgullo, la tranquilidad y la firme confianza habían muerto de forma terrible en aquella torre. No parecía sorprendido por haber sido descubierto, solo resignado. Azarra se puso de pie, con un leve temblor en los brazos, y luego se aferró al cuello de su hermano, al que creía perdido y que, por la forma en que se reencontró, sabía que volvería pronto. Naruto dejó a los 2 hermanos conversando en voz baja por un rato. Por la forma en que Arthur agarraba la espalda de la capa de Azarra al soltar el primer sollozo, él se sentía tan reconfortado como ella. Cuando se soltaron, Azarra fue la primera en hablar. La tristeza resignada aún se percibía en cada susurro. ¿De verdad tienes que irte? Tiene que haber otra salida. Se giró para dirigirle una breve mirada suplicante. Podríamos, con la mandíbula apretada, Arthur no dijo nada y tomó las manos de su hermana entre las suyas, sujetándolas entre ellas y dejando la idea a un lado. Conmocionada, Azarra tardó solo un instante en cambiar de perspectiva. ¿Qué hay de Algiria? Alaric. ¿Y madre? La acusación cayó sobre Arthur como una ola contra el oleaje, y lo único que logró fue desviar la mirada. Azarra se mordió el labio, pero no lo obligó a responder. ¿A dónde irás? Fuera, dijo Arthur bruscamente. Era evidente que no tenía intención de revelar detalles. No me queda nada aquí. Lo único bueno que aún podría hacer está en otro lugar. Las duras palabras quedaron suspendidas en el aire, sin oposición. Normalmente, Naruto habría dicho algo en señal de protesta, pero sabía muy bien que el desacuerdo en ese momento solo avivaría la insistencia de Arthur en el secretismo y la defensa. En cambio, se levantó, puso una mano en el hombro de su esposa y se acercó a los hermanos, una pequeña barrera contra cualquier creciente resentimiento. ¿Te vas con el bebé, entonces? La mirada de Arthur se deslizó hacia él, una mirada fulminante bajo unas cejas oscuras que rápidamente perdieron su brillo, abandonando el esfuerzo. Frunció los labios y asintió con firmeza. Naruto sonrió y asintió con la cabeza. Bien. Es honorable. Azarra puso una mano sobre la suya y la apretó suavemente. No hacía falta que hablaran. Y cuando te acostumbres al frío, puede que el norte te agrade bastante. Es pacífico a su manera. Sus palabras solo le valieron una mirada rígida. Una cautelosa no reacción, de hecho, que supo de inmediato que se había equivocado. Excepto que no vas al norte, ¿verdad? Arthur hizo una mueca y pareció contemplar refugiarse en un silencio obstinado. Apartando la mirada, contempló la oscuridad un rato, con los puños apretados a los costados. Exhaló un suspiro cansado, dejando caer los hombros pesadamente. La costa de Braavosi, las palabras fueron apenas un susurro. Bastante cerca en barco, pero más seguro si el chico se parece más a su padre que a su madre. ¿Y no sería eso una explicación difícil? Un chico con colores valirios, un bastardo del norte, cuando todas las lecheras y mozos de cuadra habían oído hablar de la desaparición de Liana. La gente lo sabría al instante, y entonces todo se complicaría rápidamente. Los Stark sabrían mejor qué tan difícil sería, lo cual probablemente era parte de la razón de esta decisión. Ya no merecía la pena pensar más en ello, especialmente cuando podía saborear una oportunidad. Naruto sacó su daga, con vaina y todo, y se la ofreció a Arthur. Si te diriges al este, quizá desees algo más que acero normal. Es un lugar mágico, según mi experiencia. Quédate con tu regalo, dijo Arturo, mirando de reojo la ofrenda. Ya no necesito espadas. El desprecio en su voz era más que una fachada superficial, escalofriantemente profundo y impregnado de las brasas de la vergüenza. Y su verdadero objetivo era demasiado receptivo. No es un regalo, respondió Naruto. No se desanimó ante una respuesta instintiva, ni siquiera bien disimulada. Espero que me lo devuelvas cuando ya no necesites este. Si lo mantienes envainado hasta entonces, mejor para ti y tu empresa. No se oxidará de ninguna manera. Aún así, Arthur dudó, las heridas estaban desnudas y sangraban en sus ojos. Naruto odiaba esa visión. Solo tenía entrenamiento para juzgar, pero eso había sido más que suficiente.
Era una verdad silenciosa que se repetía con cada golpe, cada bloqueo y parada, cada estocada y corte de filo falso. El hombre frente a él vivía para la espada, realmente cobraba vida con el acero en la mano, y ver esa realidad convertida en un cadáver marchito era una verdadera lástima. Sin embargo, las palabras no lograron devolverle la vida a esa parte de él. Arturo necesitaba recuperar el honor tras haberlo desechado, renunciando a su espada, su título e incluso a su vida. Y así esperó, con la daga presentada en una ofrenda silenciosa, y sintió los dedos de Asara apretarse ansiosamente sobre los suyos mientras observaban cómo se desarrollaba esa delicada lucha. Su pequeña lámpara parpadeó con una repentina corriente de aire, sumiendo la mitad del rostro de Arthur en la oscuridad. Cuando la luz regresó, su expresión era firme. Arthur extendió la mano, duro, y luego cerró cuidadosamente sus pálidos dedos alrededor del cuero oscuro de la vaina. Aunque la sostenía con cautela, como algo extraño y distante, la pequeña arma parecía pesarle en la mano. Un peso visible, pero bueno en este momento, ya que le daba seguridad a Arthur en la certeza y la verdad que se encuentran en las palabras y los hechos. Un dedo acarició el acero ondulante de la pequeña guarda, suave como un beso. Inhaló profundamente y apretó los dedos. La tendrás de vuelta, sin mancha. Naruto sonrió. Espero con ansias ese día. Arthur asintió con firmeza y se ajustó el arma al lado izquierdo del cinturón. Las espadas tendrían que esperar un poco más. Un viento gélido soplaba sobre las murallas, silbando entre las almenas y las saeteras. Apenas audible a la distancia, se oía el rugido de una tormenta que se aproximaba. Mañana llovería, sin duda. Arthur miró al cielo del norte, donde las nubes ya eran más densas. Se alisó la capa y buscó su capucha. Naruto se sobresaltó, pensando. Si te encuentras con un encadenador de sombras con una máscara de laca roja, buscó las palabras adecuadas, sin saber qué le preocupaba realmente que sucediera si se topaban con Shiera por pura casualidad. Ella no era de las que se apresuraban ni eran imprudentes, pero él no la había interpretado correctamente antes. Aún así, le pareció pertinente decir algo. Cuídate. Arthur aceptó las palabras con un gesto serio. Lo haré. Gracias. Y entonces no hubo más palabras que decirse. Arthur los observó de nuevo, contempló los largos y familiares muros del castillo donde había crecido, el hogar de su juventud y de innumerables antepasados, e inclinó la cabeza para un último adiós. Con la capucha puesta, se marchó. Naruto sintió el impulso de actuar en la curva de los hombros de Asara, pero no se abalanzó para detener a su hermano mientras este se giraba y se adentraba en la oscuridad. Sabía, como él, que lo que Arthur necesitaba no se encontraría allí, aunque solo fuera porque él no lo quería. Le frotó el brazo y la abrazó. Juntos, esperaron y observaron cómo su hermano desaparecía en la noche. Mucho después de que se desvaneciera cualquier señal de su paso, Asara se irguió. La luz de la lámpara brillaba en las marcas aún húmedas de sus mejillas, pero sus ojos estaban libres de tristeza. Solo había fuerza en ellos. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. Una sola palabra. Un nombre. Naruto los juntó y le dio un beso en la coronilla. Eso fue suficiente. En los días siguientes, se registró oficialmente el honorable fallecimiento de Ser Arthur Dayne, espada del amanecer y caballero de la Guardia Real de los monarcas Targaryen, y se incorporó a la historia de la casa. Los registros enviados a Antigua para su distribución a los maestres de los 7 reinos también incluían la mención de un hijo de sangre Dayne, del mismo nombre, nacido unas semanas antes de la hermana del señor. Fin del capítulo.